Ahora hablemos de los métodos o verbos. ¿Ok? Entonces vieron que para hacer una petición nosotros necesitamos enviar dentro de la petición, dentro del protocolo HTTP, el método para saber qué acción es la que debe realizar el servidor HTTP. Entonces, si ustedes ven acá, existen muchísimos verbos o métodos, muchísimos. Pero en realidad, dentro de la práctica, los que más usamos son 4. ¿Cuáles son esos 4? El más usado, get, por su traducción en inglés, es algo como obtener. ¿Ok? Entonces, nosotros siempre que hacemos una solicitud a la web, cualquier solicitud que nosotros hagamos aquí en la barra de direcciones, voy a entrar a la página de Team. Cuando le doy Enter, él está haciendo una petición al host ed.team. En este caso hice la petición a la ruta / al path / y lo hizo con el método get. Entonces HTTP sabe que como estamos haciendo una petición con el método get, debe devolverme información. ¿Ok? Debe devolverme información. ¿Vale? Entonces voy a entrar para mostrarles esa parte acá, F12. Voy a recargar la página, voy a estar en la pestaña de Network, recargo la página, ok, me voy a ir a la página principal, esta de acá, y miren miren la petición que estamos haciendo. Entonces, si ustedes ven acá la información completa del request, la solicitud, me está diciendo, mire, el método utilizado para obtener esta información fue el método get. ¿Ok? Miren el path. ¿Cuál es el path o la ruta a donde quiero llegar? Entonces acá me está diciendo la ruta. ¿Qué esquema? Estamos utilizando HTTP sobre un protocolo seguro. ¿Vale? ¿Qué puedo aceptar dentro de los headers? ¿Qué puedo aceptar? Puedo aceptar HTML, puedo aceptar XML, puedo aceptar imágenes, puedo aceptar, bueno, etcétera, etcétera. Entonces miren toda la cantidad de información que yo puedo enviar en la petición. ¿Ok? Entonces recuerden, método get es para obtener información. ¿Ok? Tiene una diferencia con los demás métodos, por ejemplo, con el método post, y es que el método post es para enviar información, ¿ok? Enviar información. Cuando yo utilizo el método post es porque estoy enviando información. Si yo voy a llenar un formulario, pero cuando tú llenas un formulario de registro, esos datos que tú envías, por lo general son enviados por el método post. Ahora, ojo con esto. Cuando nosotros hacemos peticiones con el método get, nosotros no podemos enviar un body, es decir, un cuerpo en la petición. Solamente el método get solamente me acepta la información de la URL, es decir, toda esta URL me la acepta el método get, pero yo no le puedo enviar un cuerpo. Dentro del curso vamos a ver cómo enviar el cuerpo, el contenido. Por ahora quiero que entiendan el concepto. Con el método post yo sí puedo enviar el cuerpo y el cuerpo o el contenido no va en la URL, ¿ok? No va en la URL. Antiguamente pensaban las personas que estaban comenzando a desarrollar sin tener los conocimientos técnicos, pensaban que el método post era mucho más seguro que el método get porque la información viajaba dentro del body y no se veía en la URL. Eso es totalmente falso. Tanto el método get como el método post tienen exactamente la misma seguridad. Es decir, si tú no utilizas HTTPS dentro de tu protocolo, toda la información va a viajar de manera plana y se va a ver. No importa si está en método get o en método post. Recuerden, método get, obtener información, método post, enviar información. Eso es por lo general cuando llenamos formularios. Método put, en realidad
el método put, nosotros podemos utilizar el método post y el método put dentro de Ajax de la misma manera, pero por buena práctica es recomendable utilizar put para actualizar información que está en el servidor. Entonces, cuando tú llenas un formulario de actualización de datos, generalmente estás utilizando el método put, no el método post. Independientemente de que tú estás enviando información al servidor, lo que estás haciendo es, o mejor, lo que debemos hacer es llamar al protocolo HTTP, pero utilizando el método put para que el servidor entienda que la acción a realizar es actualización de datos, ¿vale? Y por último, el método delete. Bueno, creo que es autoexplicativo, ¿no? Delete. Pero ese delete, nada, es para borrar información. Tú envías, le dices quiero que borre este recurso en el servidor. El servidor sabe que le estás haciendo una petición exclusivamente para borrar. Si tú miras, la mayoría de las API REST están utilizando los métodos GET para obtener información, POST para enviar, PUT para actualizar información que ya está en el servidor pero que se va a actualizar, y delete para borrar, ¿vale? Existen muchísimos otros, pero en realidad los más usados son esos. Ahora, este sí es especial, options. Lo vamos a ver más adelante dentro del curso. ¿Por qué? Porque options es el que nos va a permitir realizar peticiones entre dominios diferentes, ¿ok? Nos va a permitir realizar peticiones entre dominios diferentes. Esto es algo que llamamos CORS, ¿ok? Que desde un dominio hago la petición a otro dominio. Entonces imagínate que desde el dominio ed.team hago la petición a google.com. Como son dos dominios diferentes, los navegadores restringen ese tipo de peticiones por seguridad del usuario, ¿ok? Porque yo podría llegar a hacer una trampa colocando dentro de mi página petición hacia otro lado, hacia otro dominio. Entonces, lo que se hace es que en el servidor se habilitan dominios externos que son de confianza para poder intercambiar información. De pronto ese es el que vamos a ver más adelante, aparte de los 4 clásicos. Pero esos son los normales, ya el resto ustedes verán. Por ejemplo, aquí veo un search, el cual me imagino que se utilizará para buscar, pero nosotros para buscar utilizamos el método get. Al acceder a una web siempre se utiliza el método get. Diego, cuando estamos accediendo a una web desde la barra de direcciones, estamos utilizando el método get. Álvaro me pregunta que si esto es CRUD. Sí, dentro de lo que conocemos como API REST, estos 4 métodos es lo que conocemos en el backend como un CRUD. Create, que en este caso sería el post. Read, que en este caso sería el get. Update, que en este caso sería el put. Y delete, que bueno, es delete en ambos lados.